la hora, sobre todo para que nuestro ponente tenga el máximo tiempo posible. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Hoy, con esta conferencia, cerramos un ciclo que iniciamos el año pasado, lo iniciamos el 3 de diciembre de 2020 y por el que tenemos, la verdad, que la profunda satisfacción de decir que han pasado profesionales e intelectuales de altísimo nivel de muchos campos, bueno, de varios campos, desde la arquitectura y el urbanismo, como es el caso que hoy nos ocupa, hasta la economía y la sociología, con un hilo conductor y con una columna vertebral común a todos, que es la preocupación por la participación de la ciudadanía a la hora de construir pues, sociedades, ciudades, entornos, en definitiva, mucho más saludables, con mayor calidad de vida y, en definitiva, donde todos nos comprometamos con lo que tenemos más cerca y es hacer pues, comunidades y sociedades más sostenibles. Desde luego ha sido muchas las voluntades, la voluntad del Ayuntamiento de Molina de Segura a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, indudablemente también la Asociación Interbarrios, que ha estado siempre ahí. Seguro que tenemos a compañeras y compañeros escuchándonos de esta asociación y, por supuesto, la cátedra, los que estas voluntades y trabajo hemos ido impulsando este ciclo de conferencias que hoy clausuramos. Pero desde luego nada hubiese sido posible y solamente voy a mencionar un recuerdo de nuevo a nuestro todavía y siempre presidente de honor Pepe Molina. Nada hubiese sido posible sin su impulso y sin su idea, porque verdaderamente este ciclo surgió por su voluntad y por su idea, y todos fuimos colaborando en lo que nos pareció un proyecto ilusionante y precioso. Por lo tanto, se lo dedicamos a él, el ciclo, esta conferencia y todas las que vendrán, sin lugar a dudas. Bien, sin demorar nada más, esta es simplemente inicio de la última conferencia de este ciclo, pues voy a presentar a nuestra presentadora del ponente de esta tarde, que es Patricia Reus. Ella es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de Valencia y doctora por la Universidad de Alicante, profesora ahora mismo de la Universidad Politécnica de Cartagena, profesora de arquitectura y muchas cosas más. Además, dirige el grupo de investigación Contemporary City and Architectural Design, en el que trabaja temas de participación ciudadana, vivienda, espacio doméstico y sostenibilidad. Dirige también un estudio de arquitectura que ha recibido, me consta, varios premios nacionales e internacionales. Y muy brevemente decir, ha sido una casualidad, pero estas casualidades que merece la pena mencionar, pues en 2012 recibió exactamente el mismo premio que recibieron hace escasamente unas semanas el colectivo que hoy tenemos el placer de escuchar a través de Carlas, de nuestro ponente. Ella comentará brevemente también ese premio. Es algo que os une, qué casualidades más curiosas y más afortunadas. Y sin demorar ni un minuto más la presentación de Patricia, le cedo la palabra. Muchas gracias, Pilar. Bueno, yo también voy a ser muy breve porque aquí todos hemos venido a escuchar a Carlas y a la Col. Y bien, voy a estructurar mi presentación en dos momentos muy breves. Uno más práctico, digamos, que es su propia presentación, quiénes son. Para mí son unas personas muy conocidas y muy admiradas. Y bueno, pero lo bueno, lo maravilloso de este ciclo, ¿no? De ciclos como este que organizáis desde la Cátedra Abierta y desde Molina, David de Molina, es que está abierto no solo a la profesión, sino a toda la gente, ¿no? Interesada en estos temas. Entonces, muchos de ellos no conocen a la Col y yo lo que voy a hacer va a ser leer su presentación clara para luego pasar a dar unas pinceladas que creo que van a mostrar más a la persona que nos va a hablar esta tarde, ¿no? Bueno, la COL es una cooperativa de arquitectos que trabaja desde el barrio de Sants, en Barcelona,
trabajan desde la arquitectura para la transformación social, esa es su propia definición, ¿no? Utilizar la arquitectura como herramienta para intervenir de manera crítica en los entornos próximos y en paralelo con la sociedad. Espero que el ruido que de repente se ha metido no perturbe mi presentación. Bien, como decía, en paralelo trabajan con la sociedad actuando de forma justa y solidaria y empezando por un sistema de trabajo horizontal y participativo, ¿no? Creen que la manera de transformar la ciudad es mediante la participación activa de la gente que habita y de la acción propositiva. Trabajan sobre los intereses relacionados con la calidad de vida de todas las personas que comparten la ciudad y la aportación del arquitecto en la que ellos creen y que ellos practican siempre se hace o deben de hacerse desde el movimiento urbano como una pieza más de este engranaje, ayudando a traducir inquietudes ciudadanas y plasmarlas sobre el papel, ¿no? Aportando criterios para la definición de objetivos, estrategias, así como herramientas para definir y comunicar ideas a través del dibujo. Ellos fomentan, entre otros, el debate y la discusión sobre los usos de los espacios y la gestión de los espacios urbanos, los modelos de ciudad, la participación y la protección o recuperación del patrimonio. Por último, nombrar que la COL son Carles Bages, que tenemos aquí, también son Arnau Andrés, Eliseu Rufat, Ari Artigas, Ana Clemente, Lali Davi, Cristina Gamboa, Ernest Garriga, Mirko Gengúndez, Laura Lluc, Luc Hernández, Paul Massoni, no me voy a dejar ninguno, Jordi Miró y Nuria Vila. Y también han formado parte de la COL Mauro de Carlo, Santi Facet, Ignacia Bascuñán, Albert Garriga, Albert Esteba y Juan Antonio Membrive. Bien, y ahora viene la parte, a mí hay una frase en inglés que me gusta mucho, ¿no? Que es actions speaks louder than words, ¿no? Las acciones actúan más fuerte que las palabras. Y entonces voy a contar una anécdota que avala todo esto que acabo de contar, ¿no? Una anécdota, yo esta mañana he llamado, me he puesto en contacto con Zaida Musí, Ana Ramos y Sandra Bestrate, a las cuales Carlas y todos los miembros de la COL conocen muy bien, pues su última etapa de la carrera la hicieron, la siguieron con ellas, ¿no? Participando o eligiendo su modelo de proyecto final de carrera para acabar, ¿no? sus recorridos académicos. El modelo que Sandra, Ana y Zaida proponían era un modelo innovador en esos momentos, estamos hablando ya de hace muchos años, que permitía a los alumnos trabajar en temas de rehabilitación, trabajar en temas de cooperación para definir su proyecto final de carrera y sobre todo evaluaban más los procesos que los resultados. Y voy a transmitir aquí como casi que no en directo, pero voy a leer algunos de los comentarios que Zaida y Ana y Sandra me han transmitido esta mañana cuando les he dicho que iba a presentarte, Carlas. Bueno, Sandra comentaba que el proyecto fue buenísimo y uno de esos que nunca olvidará, uno de esos proyectos de los cuales ella ha sido testigo y partícipe que nunca olvidará. Y Zaida me ha contado, me ha refrescado, porque la verdad es que la conocía, pero me ha refrescado una anécdota que es la que digo que avala todo esto que he leído, ¿no? Y es que el proyecto final de carrera de Carlas, ¿no? Lo desarrolló nunca me sale bien esta palabra que es muy compleja de decir, Lleialtat Sanseca, ¿no? En un edificio a recuperar, ¿no? Un edificio que requería una rehabilitación y
y Carlas para su proyecto pues se involucró muchísimo en la comunidad y en la participación de los agentes urbanos y vecinos, ¿no? que iban a ser o que eran actores principales de ese edificio, de esa rehabilitación y de esa actuación. Un tiempo después se convocó un concurso para realizar la rehabilitación de ese proyecto y Carlas y la COL, en lugar de aprovechar todo el conocimiento previo que tenían para presentarse al concurso, lo que hicieron fue no presentarse y ayudar a los vecinos a traducir las propuestas y a entender bien cuál de ellas podía ser la que más se ajustase a sus necesidades, ¿no? Por último, Ana Ramos me decía, todo el proceso, lo leo textualmente, todo el proceso de PFC de Carlas Bages es algo maravilloso y una lección de generosidad e implicación. Sin él nunca se habría rescatado este edificio, ni la intervención que al final se hizo habría sido tan buena. Pues con esto lo dejo. Carlas, muchísimas gracias por haber venido. Te lo dejo. Qué bien, qué introducción. Ya, sí, ya no puedo decepcionaros ahora con esta expectativa. Era una trampa para subirte arriba. Qué bien, qué bueno, bonito, pues gracias. eso, muchísimas gracias y a mí me ha encantado comprobar que lo que leía, ¿no? en vuestro currículum no era un discurso vacío, sino que con vuestras acciones y con vuestra manera de ejecutar estáis, ¿no? defendiendo una manera de hacer, no solo un discurso sobre cómo deberían de hacerse las cosas. Así que nada, muchísimas gracias por venir y quedamos atentos a todo lo que nos cuentes. Gracias Patricia y gracias por invitarnos. Y de hecho, justo quería comentar esto también, que me hacía ilusión que me presentaras, porque Patricia estuvo también en la presentación del proyecto final de carrera y este proyecto que fue mi proyecto fin de carrera y luego se materializó en un proyecto real que hicieron AK Arquitectas, H Arquitectos, con un proyecto muy muy bueno y que nosotros estuvimos simplemente en el jurado como ayudando a la representación vecinal y ahora es un equipamiento con mucho reconocimiento en el barrio y de hecho este calendario que tengo aquí detrás es de la Generalitat y todavía tenemos mucho contacto, ¿no? con este equipamiento. A ver, voy a intentar compartir sin guiarla. Creo que estamos viendo bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, también quería agradecer, bueno, y como decir que estoy súper contento de que tengáis este programa, ¿no? y estos ayuntamientos y entidades tan comprometidas con la participación y incluso una cátedra interdisciplinaria que se dedique a ello. Es envidioso realmente, ¿no? de que haya estas ganas de reflexionar y difundir sobre este tema y encantados de estar aquí aportando nuestro granito desde la arquitectura, ¿no? que es el ámbito en el que nosotros trabajamos. Aunque el título habla de vivienda, aparte de vivienda, hablaré un poco también de temas más urbanos. Jaume me pidió también introducir esta parte más urbana, así que os explicaré un par de proyectos en los que hemos trabajado. Y bueno, ya Patricia nos ha presentado súper bien, solamente comentar esto, que somos 14 ahora mismo, en cooperativa de trabajo. Nos conocimos todos en la carrera cuando estudiamos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pero la mayoría de nosotros ha estudiado algo después. Yo, por ejemplo, estudié sociología y me dedico más a este tema entre lo urbano, espacial y lo social. Y justamente esto, ¿no? Que cuando estábamos estudiando, bueno, de hecho nacimos de alquilar un local conjuntamente como estudiantes para poder trabajar juntos, porque nuestra escuela nos ofrecía un espacio de trabajo donde dejar las maquetas, donde trabajar hasta altas horas de la noche, que es lo que hacen los estudiantes de arquitectura. Y a raíz de esto, un grupo de gente de 21 personas, perdón,
nos alquilamos un espacio, una antigua tienda en el barrio de Sants de Barcelona, y con esto empezamos a trabajar con la comunidad, a tener relación con asociaciones de vecinos, con cooperativas y con reclamaciones que estaban en el barrio, ¿no? De reivindicaciones del barrio. Y con esto fuimos como entretejiéndonos con la comunidad y empezar a trabajar. Y cuando terminamos la carrera, ahora hace 10 años, decidimos seguir trabajando y hacerlo en forma cooperativa, ¿no? Aquellos que decidimos quedarnos y que pudimos tirar adelante la cooperativa, algunos pues era un momento de crisis económica y de hecho se fueron, ¿no? Nosotros abrimos nuestro estudio cuando muchos estaban cerrando. Y este es nuestro espacio ahora, que entramos hace un poco más de un año, a 5 minutos de donde estaba ese, en el mismo barrio. Es un edificio patrimonial, una antigua fábrica de velas que rehabilitamos, había estado muchos años abandonado y que ahora compartimos con 7 otras cooperativas. De hecho, nosotros estamos aquí arriba de este cartel, en el primer piso. Abajo tenemos una librería, a la izquierda unas abogadas, aquí arriba un periódico, aquí abajo técnicos de sonido, informáticos, una escuela de idiomas y un bar un restaurante que hace conciertos. Y bueno, la verdad es que ahora casi empezamos a disfrutarlo bien, ¿no? Porque fue entrar y llegar la pandemia, volver para casa, pero es un espacio que nos ha permitido crecer y también hacer esta interrelación con otras entidades del barrio, ¿no? Que estaban, con las que ya teníamos relación y ahora pues, podemos trabajar juntos, compartir espacios de trabajo y bueno, ya aquí también podéis ver un poco algunas de nuestras formas de trabajar, ¿no? Que nos gusta trabajar recuperando patrimonio, sobre todo patrimonio industrial. Nos gusta intentar poner el máximo de sostenibilidad, ¿no? Y de hecho estas naves ahora están recubiertas de aislamiento y están como más optimizadas para temas de confort. Y este tema de compartir, ¿no? De estos espacios intermedios y de estas, aquí en el edificio nuevo que veis a la izquierda, son básicamente salas de reuniones que comparten todas las cooperativas que trabajamos aquí. Pero bueno, aquí venimos a hablar de participación. Yo supongo que los que estáis aquí presentes no os pasa esto, pero a mí me ha pasado muchas veces. Yo soy justamente el que mandan a hablar con los vecinos, con las comunidades, con las personas, y cuando ¿no? nos presentan como somos el equipo de participación, muchas veces la gente tiene en mente esto, ¿no? Los post-its, y es como que viene el de los post-its. Y bueno, es verdad que utilizamos post-its porque son muy prácticos para mover ideas arriba y abajo, pero bueno, es como que nuestro trabajo no es simplemente ordenar post-its, ¿no? Y os traigo aquí una reflexión de Ezio Manzini, ¿no? Que es un conocido experto sobre diseño social o diseño de innovación social, ¿no? Y que justamente habla de estos, ¿no? Critica como que haya ahora diseñadores que se dediquen únicamente a facilitar, ¿no? Que obviamente es una tarea muy necesaria y a veces alguien tiene que dedicarse a hacer solo esto, pero reconoce, ¿no? Que los diseñadores, arquitectos, tenemos también otras herramientas y otras posibilidades, ¿no? Y él enumera estas 4, ¿no? Como propiciadores, ¿no? Como agentes que podemos hacer que los procesos sean más eficaces, más accesibles, más replicables, hacer, ¿no? que cosas que son muy complejas sean más fáciles de entender, más simples, usar diagramas, etc. Activistas, ¿no? Como también tenemos, como la mayoría de la gente, tenemos este rol de activar, de empezar cosas, ¿no? Y esto en algunos proyectos que hemos estado ha sido así, o sea que hemos estado desde el inicio dando el pistoletazo de salida, ¿no? Y dando la idea y dando también las posibilidades de que esto pueda pasar y activando. Como lo que él dice, estrategas,
que sería como generar estas visiones, estas propuestas, ¿no? Que a veces hacen falta, ¿no? Sobre cómo pueden ser las cosas para desencallar situaciones, o como promotores culturales, ¿no? De alimentar debates sobre ciertos temas. Y esto lo veréis, ¿no? Las 4 cosas las veréis en los 2 proyectos que os comentaré luego. Y bueno, también esta pregunta que me gusta empezar cuando hablo de participación, ¿no? De por qué participar en arquitectura y urbanismo, ¿no? En lo espacial. Al menos cuando estudiamos nosotros, no sé ahora si es exactamente así, creo que por lo menos hay discursos más variados, pero nuestra pedagogía, excepto por casos contados como eran los de Zaida Mushi o Sandra Bestraten que comentaba Patricia, se nos enseñaba, ¿no? Que como arquitectos somos como artistas libres, que hacemos nuestros proyectos que son como objetos, ¿no? Y que si hay algo malo es culpa del cliente o del encargo y que nosotros no tenemos ningún tipo de culpa, ¿no? Bueno, nosotros creemos que nuestro trabajo tiene un impacto sobre la vida de la gente, ¿no? Y lo que nosotros dibujamos o hacemos en nuestros 3Ds o maquetas, luego afecta cómo vive la gente, ¿no? A mí me gusta mucho este dibujo, que es de Aldo Van Eyck, un arquitecto holandés, que enseña, ¿no? Como el mismo dibujo, ¿no? Que es un círculo y un arco, ¿no? Que en arquitectura, si lo vemos el de abajo como una planta y el de arriba como una sección, como un corte, pues uno podría ser una montaña, y el otro podría ser un valle, provocan situaciones totalmente distintas, ¿no? Y no significa que unas sean mejores que otras, ¿no? Pero si tú estás en esta posición de montaña, quizás estás mirando al horizonte, mirando hacia afuera, ¿no? En algo más contemplativo. Si estás en un valle, pues estás en algo más como un parlamento, ¿no? Que ves las caras de los otros o un punto focal, ¿no? Entonces, el entender que nuestro papel, nuestro rol puede condicionar cómo vive la gente es importante, ¿no? Y no es algo que, aunque puede parecer básico, no es algo que se te enseñe en la escuela de arquitectura, ¿no? Y os traigo aquí una foto de un espacio público de Barcelona cualquiera, ¿no? Barcelona nos encanta como alardear de que somos fantásticos haciendo espacio público y luego hacemos estas cosas, ¿no? Estas sillitas mirando hacia afuera que sirven para irte a leer un libro o irte a mirar cómo come la gente en una terraza, pero no para relacionarte con el de al lado, ¿no? Está claro que luego también hay una parte de agencia, ¿no? Y que la gente puede sentarse de otra forma, pero bueno, no es como el diseñador aquí lo había previsto. Y otro ejemplo que os traigo, que es de Lacaton y Basal, unos arquitectos franceses que nos gustan mucho, que justo acaban de ganar el premio Pritzker y antes habían ganado el premio Mies, ¿no? Como ahora tiene un reconocimiento de todo su trabajo. Y este proyecto que fue el que ganó el premio Mies, ¿no? De una reforma, renovación de una vivienda social, ¿no? De los años 60-70, y cómo se hizo esta mejora, ¿no? de quitar la fachada, ampliar el espacio exterior, ¿no? Y mejorar el confort también, el aislamiento de estas viviendas, ¿no? O sea, mientras se estaban ganando metros cuadrados, se estaban ganando confort, pero también se están ganando unas relaciones distintas, ¿no? Esta gente que quizá antes entraba por escaleras distintas y no veía más que hacia afuera desde su ventana, ahora de golpe, digamos, descubre que al lado tiene un vecino, ¿no? Y sale al balcón y habla con su vecino, o puede hablar con su vecino, ¿no? Al final, tampoco no hay que pasarse al optimismo, o sea, la arquitectura no tiene un poder mágico que vaya a hacer que estos vecinos sean súper amigos, o sea, quizás se odien, no pasa nada. Pero existe la posibilidad, ¿no? De que hables con tu vecino. Seguramente han estado menos solas estas personas ahora durante el confinamiento que lo que hubieran estado cuando el edificio era a la izquierda, ¿no? Era como estábamos a la izquierda. Y también entender cómo influyen los procesos y
y el rol de la arquitectura, ¿no? El hecho de que esta reforma se hiciera, que cada vivienda solo le molestaba 2 semanas de obras y luego se iban a otra vivienda, ¿no? Pensar en estas cosas que pueden parecer pequeñas, pueden tener un impacto enorme en la vida de la gente mayor que quizá no puede desplazarse muy lejos, ¿no? Y que realmente la gente luego pueda volver a sus viviendas porque la reforma se ha hecho para ellos, ¿no? Y bueno, finalmente también jugando con lo que decía Enzio Manzini de cuál es nuestro rol, ¿no? También me gusta como recordar esta frase del filósofo y pedagogo John Dewey, ¿no? Que él dice: quien mejor sabe cómo reparar un zapato es el zapatero, pero quien sabe dónde te duele, dónde te rasca, dónde te pica, es el quien lo lleva, ¿no? Entonces, entender que la gente sabe lo que quiere, sabe cómo quiere vivir, dónde vive, qué problemas tiene, y saber que nosotros tenemos herramientas para resolverlo, para proponer alternativas, etc. Y dos ideas más, ¿no? También hacer énfasis en esta idea de inteligencia colectiva. Muchas gracias a esta frase que, aunque vi la película, luego la vi en el libro de Paisaje Transversal y creo que es muy real, ¿no? Que hay cosas que son muy... Vivimos en una sociedad muy compleja, entonces no confiamos en genios salvadores que van a resolverlo todo, ¿no? Sino que debemos confiar en trabajo interdisciplinario y también de distintas personas, distintas miradas, ¿no? Entender que debemos confiar en esta inteligencia colectiva. Y ahora sí, esta es la última de esta primera introducción, ¿no? De entender a quién pertenecen nuestras obras, ¿no? Que nosotros muchas veces vamos a un sitio, construimos, diseñamos, lo que sea, y luego nos vamos. O sea, que son otras personas las que tienen que disfrutar y entender cómo va a utilizar ese espacio, ¿no? Y claro, cuando veo este tipo de cosas, ¿no? Que un arquitecto lo indemnizan porque le han modificado su obra, cuando es una obra que encima ha dado un montón de problemas, es como el mundo al revés, ¿no? Es como el puente de Calatrava, no es de Calatrava, es de Bilbao, ¿no? Y quien tiene derechos sobre este puente tendría que ser Bilbao, no Calatrava. Y entonces, ¿cómo se hace todo esto, ¿no? De participar en arquitectura y urbanismo y cómo incorporar a la comunidad? Bueno, como os decía al principio, hay que como pasar un poco, ¿no? De esta idea de que la participación es quedar una tarde a pegar post-its, ¿no? Y porque, bueno, esto es una parte de un proceso y a veces puede que sea una cosa suficientemente sencilla para que sea esto, pero en la mayor parte de los casos tendremos que entender que son procesos más complejos y más largos, ¿no? Entonces, entender que necesitamos la metodología, entender cuál es nuestra posición en el mundo, cómo vamos a hacer la participación, entender que tenemos unas técnicas, ¿no? Que vamos a utilizar, unas técnicas que son unas reglas, unas actividades concretas, y luego entender que utilizaremos una serie de herramientas. Os quería explicar muchas cosas, pero como no tengo tiempo, luego os explicaré dónde podéis conseguir más información de esto y me centraré brevemente en cuestiones sobre la metodología. Bueno, esto supongo que en una cátedra como esta ya lo tenéis muy visto y también es en realidad muy inicial, luego se han hecho montones de variaciones, ¿no? Pero siempre sirve como para entender cuál es el nivel de participación, ¿no? Esta escalera, cuando empezamos procesos o cuando estamos metidos en procesos de participación o en proyectos que involucramos a ciudadanía o a comunidades, es importante entender en qué peldaño de la escalera nos situamos, ¿no? Estamos realmente siendo una participación al máximo, ¿no? Donde hay una delegación de poder, donde la ciudadanía o los usuarios tienen el poder de decisión, ¿no? Que sería el momento máximo,
Pues, por ejemplo, esto en las cooperativas de vivienda, que os enseñaré una, ¿no? Estamos en los estadios máximos, es así, los futuros habitantes no solo participan, sino que tienen el control en el sentido de que si no les gusta nuestro trabajo nos pueden echar, ¿no? O sea, no dependen de nosotros. En unas oficinas que los jefes han decidido incluir a los trabajadores, pero la última decisión la pueden acabar teniendo los jefes. Hay una delegación de poder, ¿no? Realmente se ha delegado, pero la última palabra la pueden tener, ¿no? Pueden cambiar las cosas a los que tienen el poder, ¿no? Realmente no se ha cedido todo el poder, ¿no? Y para aquí vamos bajando, ¿no? Y a veces nos ha pasado, ¿no? Que hemos hecho procesos que realmente no había mecanismos, no había tampoco una representatividad para llegar a los estadios más altos, y hemos hecho procesos más consultivos, ¿no? En que a veces hemos consultado a la ciudadanía cuáles eran sus ideas, sus intenciones, pero luego las decisiones se han tomado en otro espacio, ¿no? Porque quizá no estaba toda la comunidad representada en este proceso, entonces no se podía realmente delegar el poder, ¿no? Entender en qué momento estábamos. Para nosotros, los más interesantes y los que salen resultados que nos gustan más y que son más innovadores, más reales, la participación obviamente son cuanto más arriba mejor, ¿no? Luego hacer énfasis en qué momento del proyecto participamos, ¿no? En que muchas veces se queda la participación en unas primeras fases de diagnóstico, ¿no? De evaluación, de descripción, ¿no? Si ya existe el edificio o el espacio público, en nuestro caso, ¿no? Pues, ¿qué le pasa a este edificio o a este espacio público? O, si todavía no existe, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Hacer una lista, unas ideas, una primera aproximación de qué es lo que hace falta. Podemos pasar en estadios de programación, ¿no? De bajar un poco más a lo concreto, de cuáles son los espacios concretos que necesitamos, cuántos metros cuadrados, qué relación entre ellos, cuál es el presupuesto disponible o dónde vamos a invertir ciertas partes del presupuesto, ¿no? Bueno, ya. Muchas veces los procesos de participación en arquitectura y urbanismo se quedan aquí, ¿no? A medida que vamos pasando la flecha, van llegando menos proyectos. Pero bueno, nosotros, como hemos demostrado, ¿no? Como os he enseñado en esta imagen del diseño de la montaña o del valle, creemos que el diseño también es importante, que la gente pueda decidir, pueda opinar, pueda aportar. Quizás son momentos que no es tan fácil como, ¿no? Hacer una hoja en blanco, pero sí que podemos, por ejemplo, llevar alternativas, llevar distintas propuestas, discutirlas, ¿no? Y quizá aquí tenemos que nosotros poner un poco más de nuestra parte, pero aún así hay margen, ¿no? Y finalmente la construcción, que aquí ya sí que llegan poquísimos, ¿no? También porque en nuestro país, por ejemplo, la construcción está muy reglamentada, ¿no? Pero a nosotros nos gusta trabajar mucho con temas de autoconstrucción, de incluso dejar espacios sin acabar y que puedan ser los propios usuarios que lo acaben. Esto aquí es bastante complicado legalmente, pero bueno, incluso si no es este nivel, sabemos que durante la construcción hay cambios, hay decisiones, hay temas, incluso puede ser temas de información, ¿no? Y que esto también se ve mucho en obra pública, ¿no? Que se pierde este seguimiento y la ciudadanía no entiende por qué las cosas tardan tanto, ¿no? Y a veces en proyectos nuestro rol ha sido de explicar a la ciudadanía por qué lo que hoy decidían, vamos a construir este teatro, tardaban 5 años en hacerlo, ¿no? Y en hacer visible todos los procesos y qué estaba pasando y hacerlo transparente, ¿no? Y bueno, entender también que es algo circular, ¿no? Que muchas cosas, una vez acabadas, se pueden gestionar, se pueden mejorar y hacer el mismo proceso. Y bueno, como os comentaba, entender que son procesos, ¿no? Y que no son momentos de participación, ¿no? Hacia donde deberíamos caminar, ¿no? Y hay varias metodologías o varias formas de actuar. Hace poco descubrimos Alejandro Masferrer con esta, que no dice nada nuevo, pero resume muy bien estos distintos momentos, ¿no? de la participación
y cómo a veces, participación en el codiseño, y cómo a veces muchas de las confusiones que hay es porque no sabemos en qué momento estamos, ¿no? Que quizás estamos en un momento de filtrar ideas, ¿no? Hay momentos que son de apertura, que sería este triángulo de exploración abierto, ¿no? En que son las lluvias de ideas, en que todo vale, en que tenemos que ir aceptando todo lo que la gente pueda decir, pero obviamente luego el espacio y el dinero es finito, ¿no? Entonces solo vamos a poder hacer un edificio, un espacio público, entonces tenemos que ir descartando, ¿no? Y las dinámicas y cómo funcionamos y cómo tiene que estar la gente es también distinto, ¿no? Y a veces muchas de las confusiones que vemos en procesos participativos son porque la gente, bueno, los dinamizadores no han hecho esta reflexión y no han compartido con la gente que participa en qué momento están, ¿no? O porque no está claro cuál es el encargo, ¿no? De qué se va a hablar en ese proceso, en ese proyecto, ¿no? Que esto es algo que vemos mucho cuando trabajamos con ayuntamientos, ¿no? Que tú sales a hablar sobre un espacio público y la gente te habla sobre la calle de atrás. Y quizá no ha quedado claro que estábamos hablando sobre esa plaza, o quizás que el encargo estaba mal formulado y teníamos que hablar de la calle de atrás, que es lo que preocupa a la gente. Vale. Y ahora, hecha ya esta pequeña introducción, os comento temas de vivienda cooperativa. El caso que os enseñaré más imágenes, ¿no? Es el de la borda, que es este de la izquierda, que de hecho es donde yo vivo también. Yo no estuve en este proyecto como diseñador, estuve como usuario, aunque es un proyecto de la COL. Y ahora estamos haciendo otros, ¿no? Estamos terminando otros proyectos de vivienda cooperativa. El del medio es también en Barcelona, La Balma, que está a punto de acabar la obra. Y tenemos otros, este de la derecha es la Raval, en Manresa. Tenemos otro en Barcelona, un par más en Barcelona. O sea, estamos justo ahora con varios proyectos de este tipo, ¿no? Que son proyectos donde existe una comunidad que quiere ir a vivir junta, ¿no? En viviendas individuales, pero con espacios compartidos, y que tenemos esta ventaja, ¿no? De tener en vivienda colectiva una comunidad existente de antemano, ¿no? Que esto no suele pasar. Tú normalmente cuando haces vivienda colectiva tienes un cliente que es el que luego va a vender o va a adjudicar viviendas a otras personas, pero tu cliente es una promotora, un ayuntamiento, ¿no? No es quien va a vivir allí. Entonces, por esta casuística se ha dado que la vivienda normalmente, la vivienda colectiva, se ha tratado como un bien de mercado, ¿no? Como algo que se tiene que vender y que se tiene que vender al mejor precio, ¿no? Y si se venden más caros los pisos de más habitaciones, aunque sean pequeñas y aunque la sociedad española cada vez vive en unidades de familia más pequeñas, da igual, ¿no? Se venden pisos con más habitaciones. O si son pisos de venta y hacemos un tipo de materiales, ¿no? Y de diseño que luego quien va a vivir allí le va a costar el doble la factura de la calefacción, da igual porque yo estoy vendiendo y el problema se lo paso a otra persona, ¿no? O nos pasa que tenemos miedo al usuario, ¿no? Y que esto se ve mucho cuando se trabaja para administración pública o para vivienda de alquiler, ¿no? Que pensamos que los usuarios son malas personas o no saben utilizar sus casas, también porque mucha gente, muchas veces han pasado los técnicos por algunas situaciones traumáticas con alguna vivienda social, y entonces, ¿no? Nos basamos en estos libros y en estas normativas que nos definen como usuarios ideales, ¿no? Que este usuario ideal además suele ser un hombre joven, ¿no? Y todo el resto de humanidad, que es la mayoría, pues no son los usuarios típicos también, ¿no? Y como os decía, pues aquí, como partimos de una comunidad ya existente, podemos darle la vuelta al proceso, ¿no? Y empezar a trabajarlo todo desde el inicio, ¿no? Pero todo desde cómo nos imaginamos vivir, ¿no? Fue la primera pregunta que se hizo a la comunidad, o que hacemos a las comunidades, ¿no? Y
y pedimos a la gente pues, que nos traigan sus sueños, sus escritos, imágenes, ¿no? de cosas que se imaginaban, ¿no? Y salen cosas que pueden parecer obvias, ¿no? Como espacios exteriores, pero bueno, aún así en Barcelona se están haciendo edificios, se siguen haciendo edificios nuevos sin espacios exteriores, sin balcones, sobre todo vivienda pública, porque es caro, porque no cuentan los metros cuadrados, ¿no? Cuando vivimos en un espacio que 9 meses del año puedes estar fuera, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de dinámicas aquí trabajando con estudiantes, pero el tema de la vivienda, de ejemplos de herramientas que trabajamos en talleres, ¿no? De cómo, preguntando a la gente cómo se imagina vivir junta, ¿no? Y qué espacios se imaginan compartir. Aquí veis pues, que había algunas, ¿no? Que se quedaron como fuera, en este caso, quizá no era su grupo para irse a vivir juntas porque no querían compartir nada, mientras el resto del grupo seguía avanzando. O, de nuevo, ejemplos de qué actividades se hacen en qué distintos momentos, ¿no? En momentos más individuales, momentos más compartidos con un grupo de personas o con la comunidad o con el barrio, ¿no? Y ver cuáles de estos podemos compartir, ¿no? Y bueno, pues trabajamos con este tipo de material, ¿no? Con diagramas que ayuden a ordenar las ideas y que pauten un poco el debate. Esto es lo que hemos estado trabajando también con los espacios comunitarios, ¿no? Porque el Neufer y todas estas normativas te explican cómo es una cocina, pero nos explican qué espacios comunitarios debe tener una comunidad, ¿no? Que quiere vivir junta y de hecho cada comunidad decide, ¿no? Y es lo bonito de estos proyectos, que hay gente mayor que se va a vivir junta y quiere tener un gimnasio y hay gente joven que quiere crear una comunidad y deciden tener una sala de fiestas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hicimos aquí, priorizar cuáles eran los espacios, ¿no? Y dónde tienen que estar ubicados, qué características debían tener, qué superficie, etcétera. Y ahora un poco lo que estamos trabajando, intentando trabajar, es incorporar también juegos de mesa con las temáticas estas, ¿no? En este caso, de qué espacios compartir. Y bueno, no sé si habéis tenido alguien que os hable de juegos de mesa y participación, pero a mí es un tema que ahora me está interesando mucho, ¿no? Porque son como estos espacios en que hay unas normas concretas que te obligan a funcionar de una cierta forma y que igualan los desequilibrios de poder que pueda haber, ¿no? De gente que quizá habla mucho, de gente que tiene más prestigio dentro de la comunidad que otras, ¿no? Aquí cada uno tiene su turno y tienen las mismas oportunidades de participar. Y además introducimos temas de gamificación que relajan un poco el ambiente, introducimos estas props, ¿no? Estos objetos como las monedas, como las tarjetas, ¿no? Que hacen que cosas que pueden ser más complejas, de golpe las visualizamos y son mucho más fáciles de discutir, ¿no? Y bueno, ya entrando en el caso concreto, no voy a hablar un montón de arquitectura. Tenéis en nuestro canal de YouTube, hay varias charlas también en castellano más sobre temas de sostenibilidad o temas más estructurales de este proyecto. Me voy a centrar un poco más en esta parte de cómo se introduce la comunidad. Pero bueno, aquí tenéis, esta es la fachada sur, la de la izquierda, y la norte, la de la derecha, que da a la calle. Y es mucho más cerrada porque casi no le da el sol. Esta es la media hora que le da el sol en verano casi. Y este es el espacio interior, ¿no? Y es una de las cosas que salió de la comunidad, ¿no? De poder tener este espacio central que recordara un poco las corralas, ¿no? De estos espacios comunitarios de encuentro, donde dan todas las viviendas y todos los espacios comunitarios y que hacen, ¿no? Que tú abras la puerta de tu casa y si ves a alguien que está saliendo de su casa o utilizando un espacio comunitario, lo veas, ¿no? Y si quieres ir a hablar con esa persona, vas, si no, no vas. Pero no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo he estado 5 años viviendo en una vivienda, ¿no? En la que entraba por la puerta, subía el ascensor y luego iba a mi casa
y quizá no me cruzaba la mitad de la gente que vivía en ese edificio después de años de vivir allí, ¿no? Y de nuevo, no significa que tengamos que ser súper amigos, pero a mí personalmente me parecía un poco extraño, ¿no? Después de años no conocer esa persona que duerme a 5 centímetros de mí. Otra cosa que nos permitía el conocer la comunidad, ¿no? Es poder estudiar la comunidad y describirla también, ¿no? Y esto nos ha llevado a cosas, ¿no? Conocer cosas muy distintas, como por ejemplo lo que os decía, ¿no? Que tenemos esta idea de que la familia tipo española son padre, madre y 2 hijos, y de estas hay una en 28 familias que viven aquí, ¿no? 28 unidades de convivencia. La mayoría son gente sola, gente con pareja, que es de hecho más del 50% de las unidades del Estado español es gente sola o parejas, ¿no? Gente separada con hijo, gente ya adulta que quería compartir pisos, ¿no? Hay realmente esta variedad de familias que son la mayoría, ¿no? De hecho, la familia tradicional, entre comillas, es la minoría. También el hecho de trabajar con la comunidad nos ha permitido redefinir el programa de vivienda colectiva, no dar por sentado la forma con la que hemos vivido siempre. Entonces, con esos ejercicios que os enseñaba antes, ¿no? Planteamos toda la diversidad de cosas que hacemos o podemos hacer en nuestra vivienda, toda incluso diversidad de cosas que están relacionadas con la vivienda de una forma u otra, como la movilidad, como la energía, como los cuidados, como la economía, y discutir con la comunidad qué cosas queríamos poner en común, qué cosas no necesitábamos porque ya estaban en el barrio, qué cosas queríamos compartir quizá con pocas personas y qué cosas queríamos hacer individualmente. Entonces lo que se ha hecho aquí es sacar unos metros cuadrados de cada vivienda para ponerlo en comunidad. Entonces, en nuestro caso tenemos, en caso de La Borda, unos 300 metros cuadrados que están de espacios comunitarios. En nuestro caso, pero ya os digo que cada cooperativa es distinto, ¿no? Tenemos una cocina-comedor comunitaria, luego cada piso tiene la suya, un espacio polivalente, una lavandería, 2 habitaciones de invitados y ahora vamos a hacer un pequeño espacio de salud. Y también tenemos como espacios abiertos parking de bicis, el espacio del patio, las cubiertas y almacenes en cada planta, ¿no? Y bueno, se decidió poner en comunidad, ¿no? Cosas como la lavandería para ser más eficientes, ¿no? Para no tener 28 lavadoras que utilizas 1 o 2 horas a la semana, ¿no? Ahora tenemos estas 2 industriales y una doméstica, y de hecho incluso están infrautilizadas para 28 unidades de convivencia. Y bueno, también se pusieron estos espacios en común para visibilizar, ¿no? Tareas domésticas que muchas veces están invisibilizadas, que se les da el peor espacio de la casa, que muchas veces las hacen mujeres todavía, ¿no? Y aquí la idea era pues que esta corresponsabilidad sea más visible y pueda ser incluso, ¿no? Veis, justamente no es casualidad que estas 2 fotos, la gente que se está haciendo cargo de la colada, están haciendo cargo también, ¿no? Cuidando de los más pequeños. También se pensó en una vivienda que pudiera ser, que cambiara, ¿no? Que evolucionara en el tiempo. Entonces, tenemos 3 tipos de vivienda. La más pequeña son 40 metros cuadrados, la mediana casi 60 y la más grande 75. Todas parten de la tipología pequeña, a la cual se le pueden añadir 1 o 2 salas. Entonces, hay esta variedad tipológica con una misma matriz. Y además, estas salas se pueden ir cambiando de un piso a otro en el tiempo, ¿no? Entonces, algo como casa de mis padres, que ahora que mi hermano y yo ya no vivimos allí, es igual de grande que cuando estábamos viviendo, ¿no? Pues no tendría por qué ser así. Podrían mutar estas viviendas y darse a otros servicios, al vecino de al lado, o convertirlo en un espacio de trabajo comunitario, etc., ¿no?
Esto se hace con una estructura tanto física como de instalaciones como legal que ya está preparada para ello, ¿no? Que son a nivel estructural estos pórticos. Y también, ¿no? Estos agujeros que dan a los dos lados de la vivienda y que, pues en este caso, lo que está al cabecero de la cama habría un agujero que ahora está cerrado con un pladur, y donde están esta gente parada, ¿no? También habría otro agujero que está cerrado porque esta habitación se le ha dado a la vivienda de al lado, pero esto puede mutar bastante fácilmente en el futuro. Y de hecho, llevamos 2 años viviendo aquí y ya se está planteando esta posibilidad en uno de los pisos. Y también otra forma de incorporar esta variedad de formas de vida, ¿no? que nos pedía la comunidad es con un diseño de vivienda que se llama no jerárquico, ¿no? Viendo, si veis esta planta, esto sería un piso grande, ¿no? Pues que tiene 2 habitaciones. No es la típica planta que tú puedes ver muy fácilmente. Esta es la habitación de los padres, esto es el baño, hay el comedor, esta es la habitación de los niños. Aquí tenemos salas más o menos del mismo tamaño, que cada uno, según cómo cierre, según cómo amueble, según donde ponga la cocina también. Lo que veis en rojo es el baño alrededor del cual se podía cada uno elegir dónde poner la cocina. Según estas configuraciones, se puede hacer la vivienda de una forma u otra, ¿no? Y poner comedero en un lado o expandido en 2 habitaciones y arriba cerradas 2 habitaciones, o todo abierto, etc., ¿no? Y con esta matriz, ¿no? Tenemos 28 viviendas que salen todas del mismo origen y que son todas distintas, ¿no? Porque ya sean las distintas tipologías o como la gente ha puesto la cocina o como la gente ha ordenado los usos de la casa, ¿no? Tenemos gente con la cocina pasante, con la cocina en L, con estas habitaciones cerradas o no, o con distintos usos. Aquí tenéis un poco las plantas, ¿no? Que se ve la variedad de las distintas configuraciones. Y bueno, como os decía, os he contado muy brevemente un proyecto que normalmente puedo estar 4 horas explicando y tenéis, bueno, luego en las preguntas podéis preguntarme cualquier cosa sobre este proyecto y si no tenéis las charlas en nuestro canal de YouTube. Pero quería explicar rápidamente, antes de comerme todo el tiempo, un proyecto distinto, ¿no? También nos pasa en el proyecto que os acabo de explicar, son proyectos que nosotros podemos ir desde el principio al final, ¿no? Y somos los que lideramos el proceso participativo, pero también el diseño. Y a veces nos pasa, ¿no? Por encargos o por situaciones distintas, que nos encargamos solo de una de las partes, ¿no? Y en este caso nos encargamos de la parte de participación únicamente, luego el diseño fue un concurso. Entonces aquí lo que hicimos fue trabajar con la comunidad, con los vecinos, y hacer una serie de criterios, ¿no? Llegar a consensuar una serie de criterios de cómo actuar en este proyecto, ¿no? Lo que estáis viendo es la antigua cárcel La Modelo de Barcelona, una prisión de 1887, que desde hace ya unos años, poquitos años, se trasladaron los últimos presos y pasó a ser de la ciudad, entonces había que decidir qué hacer con este edificio, ¿no? Un edificio bastante impresionante, ¿no? Un clásico panóptico, catalogado, pero muy poquito, no estaba, la mayor parte del edificio no está catalogado. Esta parte que estáis viendo justo, que es el panóptico central, sí, pero las naves no estaba claro y los edificios que veis todo el resto de edificios no estaban catalogados. Y que es un edificio, ¿no? Que nació, lo veis aquí justo un par de años después de ser edificado, en medio de los campos, ¿no? En el ensanche que todavía estaba creciendo, muy cerca del barrio de Sants. Nosotros estamos situados aquí a la izquierda, y que ahora está, ¿no? En medio de la ciudad, en un espacio que el Eixample, el ensanche, es el distrito con menos equipamientos, ¿no? Como más faltado espacio verde, de equipamientos. Entonces había mucha presión de los vecinos de alrededor para transformar esta
esta antigua cárcel en equipamientos, en espacio público. Había mucha presión también de colectivos de la memoria para protegerla, tanto temas patrimoniales como temas más de memoria histórica, porque fue también la cárcel más identificada con represión en todos los momentos, sobre todo en la dictadura, ¿no? Y de temas políticos. Y bueno, fue un proceso como bastante, ¿no? Como muy ambicioso, porque realmente quería unir gente a veces con intereses contrapuestos, ¿no? Y también fue como el primer proceso que se hizo con las nuevas normas de participación del Ayuntamiento de Barcelona, y que además tuvimos la suerte, ¿no?, de entrar justo meses después de que se cerrara el uso penitenciario y hacer los propios talleres de participación dentro de la misma cárcel, ¿no? Y de hecho, no sé si veis lo abrigadas que van las personas aquí y nos sorprendimos, era un marzo de las condiciones precarias en las que vivía gente aquí hasta hace 4 años. Y bueno, como os comentaba, fue un proceso como, ¿no?, solamente de discusión, pero en el que intentamos también introducir distintas formas de participar, ¿no? Y tanto la digital, que ya está muy incorporada en el Ayuntamiento de Barcelona con la plataforma de Decidim, y como con pequeñas acciones, ¿no? Como había este espacio que era el patio de entrada, que era un pequeño espacio que ya estaba abierto al público todo el día, ¿no? Y instalar como una pequeña pizarra, sobre todo para que se visualizara qué estaba pasando, ¿no? Que durante un mes y medio, 2 meses, habría todas estas discusiones, y que fue interesante como al principio funcionó bastante bien, ¿no? De gente dejando sus pequeñas ideas aquí y fue bastante bonito, pero bueno, era casi más un acto comunicativo, luego fue ya derivando más a una pizarra lúdica, pero bueno, nos sirvió también como para una cosa que puede parecer tonta, pero que sea visible, que está pasando algo, ¿no? Porque a veces nos quedamos muy cerrados en los salones municipales, en las bibliotecas, donde se hagan centros cívicos, este tipo de participación cuando es en proyectos públicos, ¿no? Y a veces falta esta visibilidad, ¿no? Y también siempre que podemos lo intentamos hacer en el propio espacio, y si es un espacio público, mejor que mejor, ¿no? Para que sea visible. Fue un proyecto que también trabajamos con los institutos de la zona, ¿no? Que también a veces son colectivos, los jóvenes o adolescentes, que a veces no se les llama a participar, ¿no? Y que no se les escucha, y bueno, salieron también cosas interesantes, en este caso muy relacionadas con el uso del espacio público. Esta era una sesión específica de jóvenes, ¿no? Fueron talleres que se hicieron específicos para estos 2 tipos de colectivos. Y bueno, conseguimos unos números, ¿no?, al final de participación, como que estuvimos bastante contentos de la cantidad de gente que se acercó, pero también de la diversidad, ¿no? Esta paridad de género, esta distribución de edad, ¿no? Que nos faltó como la población más mayor, y de hecho esto nos lo recriminó el grupo de seguimiento, en el que había 28 asociaciones, ¿no? Y nos estiró un poco de las orejas diciendo que tendríamos que haber ido a hablar con gente más mayor también, pero bueno, que realmente cuando haces participación con administración pública, el reto es justamente llegar a gente más joven, ¿no? Porque quien ya suele participar, quien tiene el tiempo, quien tiene el conocimiento, muchas veces es gente más mayor que ya está en estos entornos, ¿no? Y luego, bueno, esta participación que puede parecer residual comparada con la gente que vive allí, pero que había una diversidad, ¿no?, de intereses acerca ¿no? Gente de primera línea, gente de otras partes del barrio, gente que venía por temas concretos, como el tema de la memoria o por usos concretos. Entonces fueron un proceso donde estuvimos hablando de esta memoria, ¿no? Y que es
es interesante, nos ha pasado muchos proyectos en el mismo de la lealtad sansenca que comentaba al principio Patricia, o en bastantes otros, ¿no? De esta desconexión a veces entre lo que es el catálogo de patrimonio y lo que la gente cree que es importante conservar. Aquí lo que veis en colores no es lo catalogado, es más bien lo que hizo un estudio que se hizo luego, ¿no? de historiadores que proponían salvar estas 3 piezas verdes, tirar las rojas y mantener, si se podía, las amarillas. Y bueno, con la comunidad pudimos afinar un poco más qué espacios conservar, de qué forma, qué hacer con los que se tiraban, ¿no? Y cómo respetar o cómo mantener de alguna forma trazas de lo que se iba a tirar, aquellas cosas que parecían que eran interesantes, como destacar que había una escuela o una parte de geriátrico, etc. El tema del verde, ¿no? De cómo, qué distintas formas. ¿No veis aquí que todavía se estaba hablando de incluso tirar, ¿no? Partes de las naves? Y se vio, ¿no? La importancia de ligar el verde a ciertos usos, de que el verde fuera abierto, conectado, ¿no? Cómo se hacía para tener un verde generoso, ¿no? Y no limitarse a los triángulos residuales que eran los patios existentes de la cárcel. Y el tercer tema importante que se trabajó fueron el tema de los usos, ¿no? Había un plan director del 2009, había una propuesta del ayuntamiento del 2018 y esta propuesta pues se fue como debatiendo, algunas cosas, ¿no? Muchas de las propuestas se incorporaron, pero hubo propuestas nuevas y hubo también matizaciones, ¿no? O cosas como, bueno, esto sí, pero de esta forma. Entonces el resultado en este caso fueron 23 criterios, eran 4 relacionados con temas de memoria, 11 sobre temas de usos, 3 sobre dónde tenían que estar ubicados estos usos, 4 sobre el espacio verde y 1 sobre la gestión de todo, del conjunto. Y de estos fue interesante el proceso que hizo luego el ayuntamiento, ¿no? Justamente la plataforma de SEDIM funciona bastante bien en este tema de trazabilidad, ¿no? Y todavía puedes como ver las propuestas que se hicieron y qué pasó con ellas, ¿no? Y de ellas 17 fueron aceptadas directamente, 5 se dejaron en evaluación viendo si eran posibles o no, y por ejemplo esta que veis aquí en naranja, pues algunas cosas sí se incorporaron finalmente. Y una que fue interesante porque se descartó, ¿no? Una propuesta que era justamente relacionada con los usos. El ayuntamiento proponía un pabellón deportivo muy grande y en las sesiones de participación la gente decía, ¿no? Que era demasiado grande, que no era tan necesario un pabellón de estas características. Y de hecho, los técnicos del ayuntamiento, las técnicas, que eran mujeres, estaban muy contentas porque ellas estaban de acuerdo con lo que decían los vecinos y vecinas. Y finalmente este criterio, que era el de reducir el espacio deportivo, acabó descartándose porque se vio que el siguiente pabellón deportivo más pequeño no era mucho más pequeño, se ahorraba muchos pocos metros cuadrados y en cambio dejaba a muchos deportes fuera, ¿no? Entonces también se habló con las entidades deportivas del barrio que no habían estado participando, ¿no? De hecho vinieron muy al final del proceso y se vio que esto era necesario, ¿no? Y yo creo que se razonó suficientemente bien como para explicar por qué esto que había salido del proceso no se incorporaba. Y bueno, tenéis unas imágenes, justo el año pasado se hizo un concurso del nuevo plan director de la reforma y incorporó todas estas, ¿no? Todas estas demandas que salieron del proceso, ¿no? Como incorporando, se habían pedido, por ejemplo, espacios de la economía social, que esta nave se dedicara al espacio del memorial, que ciertos usos estuvieran juntos porque se podían como retroalimentar, o todo el tema de cómo conectar el espacio verde para que no crear estos espacios residuales, esquinas, etcétera, ¿no? Y en este
el proyecto que ganó, pues lo hicieron bastante de forma bastante inteligente, ¿no? Creciendo las naves hacia afuera y manteniendo las galerías, que era lo más interesante del edificio. Las fachadas, puedes imaginar que son unas fachadas de cárcel, no son muy interesantes ni muy vivibles. Y en cambio liberando todo el espacio inferior para que pudieras tener un espacio verde conectado, ¿no? Entonces, bueno, esto era un ejemplo para que veáis cómo terminan este tipo de proyectos. Y simplemente para dejarlo aquí antes de pasar a las preguntas, comentaros que tenemos algunos libros publicados y quería destacar estos dos. El de Habitar en Comunidad, hablamos de la vivienda cooperativa, de cómo nuestro abordaje en la vivienda cooperativa. Es un librito como bastante introductorio de este tema, desde distintos ángulos, no solo arquitectónicos, sino también de gestión, de economía, y que está publicado por Catarata. Y luego tenéis Construir un colectivo, que es un libro que publicamos hace unos años con un micromecenazgo, con un goteo, y que este está publicado por Polen, pero lo podéis encontrar en nuestra página web. Se puede descargar gratis, está en castellano también, y de hecho es donde explicamos con más calma la metodología y herramientas que utilizamos, que ahora no podía entretenerme. Y tenéis también una colección de proyectos, no solo nuestros, sino de gente que quiso compartir con nosotros distintos proyectos, ¿no? de participación de distintas escalas, desde solares a planes urbanos, ¿no? Incluso temas más de mobiliario, de diseño. Y lo dejo aquí porque si no, no voy a dejar tiempo para preguntas, que digo casi una hora ya. Muy bien, a ver, creo que he entrado, sí, ¿no? Se ha hecho de noche. Carlas, muchísimas... sí, tengo el micro abierto. Muchísimas gracias por la charla. Bueno, yo he puesto un tuit y todo. Me ha parecido súper estimulante. Y tú hablabas antes de que era envidiable tener una cátedra abierta, transversal, ocupada de la participación. Pues para mí es envidiable, ¿no? Tener la posibilidad de realizar proyectos como los que estáis realizando, ¿no? Sobre todo, o sea, el último que has contado, pues los estamos conociendo, ¿no? Están llegando también aquí, ahora mismo estamos también desarrollando cuestiones similares, ¿no? de hacer buenos diagnósticos para poder hacer buenas preguntas y que las soluciones que lleguen, los proyectos que lleguen, pues estén enfocados, ¿no? Y no alienados, ¿no? Como ha ido ocurriendo casi siempre hasta ahora, ¿no? Que los enunciados, las preguntas no se hacen con precisión o bajando, ¿no? Al terreno de lo próximo y de lo real. Dicho esto, ya ahora es cuando yo me mareo porque ya he visto que hay un comentario, pero que no está en preguntas y respuestas. Voy a dar unas pautas. Os animo a todos a preguntar a Carlas, como no sé si hemos comentado al principio, bueno, por problemas técnicos que han ocurrido en otras ocasiones, pues no abrimos el micro porque eso, hemos tenido problemas en otras ocasiones, y lo que os dejamos abierto, por supuesto, es el canal de preguntas y respuestas de Zoom para que podáis transmitir las preguntas. Yo he visto que había una del señor Jaume Blancafort que la ha puesto en el chat. El chat, es que está abierto el chat, las preguntas y respuestas creo que no se pueden. Ah, no se han abierto. Chari, sí que están abiertas. Sí, perdón, de Chari. Perdón. Pues era ahí. Venga. Vale, perdona. Pues como Chari sí que ha cumplido, vamos a pasar primero a la pregunta de Chari y luego pasamos a la de Jaume. Bueno, voy a leerte una pregunta de Chari Contreras, arquitecta. Dice, buenas tardes, Carlas, gracias por esta lección. ¿Cómo valorarías hoy que aquí? Se fue a respondido. Sí.
a mí me liáis en esto. Me pone la cabeza, me he traído papel y lápiz, pero ni voy a llegar. Bueno, leo la pregunta de Chari. ¿Cómo valorarías la situación actual de los proyectos de vivienda colectiva y participación ciudadana en España en comparación con otros países europeos o incluso latinoamericanos? O sea, lo que es vivienda colectiva, yo creo que estamos en un momento muy interesante. O sea, no sé si lo está preguntando como distinto o es participación y vivienda colectiva. Pero bueno, contesto un mix. ¿Sí, no? Lo que es vivienda colectiva, yo creo que estamos en un momento muy interesante por la situación de la que venimos, ¿no? O sea, proyectos como el de la Borda, que aquí son innovadores, es que hace sitios que hace 50 años que se hacen, ¿no? Algunas de las características. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos aprendido de Dinamarca, de Uruguay, de Suiza, Bélgica, y es muy curioso porque, por ejemplo, luego nos viene a nosotros la gente de Uruguay y nos pide charlas y nos pide conferencias, y es como, pues si nosotros os hemos mirado a vosotros. Pero creo que también estos países que como tienen tanta tradición, también tienen algunas como cosas, ¿no? Que están como, esto es como se hace, ¿no? Y puede que no haya tanta innovación. Nosotros, como venimos de un perfil completamente opuesto, ¿no? De una vivienda que durante décadas se ha fomentado la vivienda muy individualizada y que hemos sufrido crisis de hipotecas, ahora crisis de acceso a la vivienda, esto nos ha obligado a replantearnos cosas, ¿no? Y ha hecho, yo creo, esta es mi interpretación, que ha hecho que hayamos innovado y avanzado en cosas que quizá otros nos estaban replanteando porque venían con una dinámica tradicional, ¿no? de histórica. Y obviamente en vivienda colectiva estamos muy retrasados, ¿no? Con lo que es vivienda social y el parque que necesitaríamos, de derecho a la vivienda también. Y lo que es participación, un poco parecido, ¿no? Que también no tenemos quizá tanta cultura participativa y hay cosas que en otros sitios ya están muy incorporadas y muy introducidas, y aquí ya hace quizá 10 años o 15 que se hacen, pero han tardado un poco más en llegar. Entonces también están pasando algunas cosas más innovadoras y un poco, a veces un poco la observación que hacemos. ¿Qué pasa tanto en participación como en estos proyectos de cooperativa de vivienda? Que hay a veces una desconexión entre lo que nos gustaría hacer y lo que acaba pasando, ¿no? Que esa era mi pregunta, que no la voy a colar, pero iba por ahí. Que hay ayuntamientos, por ejemplo, como muy motivados en participación y luego no hay una respuesta, también yo creo porque la pregunta no ha sido muchas veces la adecuada, o quizá no era el canal, no era lo que se tenía que hacer, se tenía que hacer otra cosa, ¿no? O nos pasa también que tenemos grupos interesados en hacer temas de vivienda, hacer este tipo de proyectos, tenemos ayuntamientos interesados en apoyar este tipo de iniciativas y, por ejemplo, poner solares a disposición, y no se cruzan, ¿no? Es como, ostras, no quieres ir a vivir a este pueblo porque este me da un solar y en este sitio no tenemos gente, ¿no? Es un poco, yo creo, también la situación en la que estamos, pero aún así, justamente en el mundo de la arquitectura y participación, yo creo que estamos en un sitio que han pasado muchas cosas los últimos años y hay gente muy, muy interesante haciendo cosas muy interesantes, muy válidas, ¿no? Y cuando vas por ahí, casi te miran a ti, ¿no? Como ejemplo. Sí, que es así, sí. Bueno, Pilar Ortiz decía, muchas gracias, ha sido muy interesante. Dice, ¿habéis recibido algún encargo por parte de colectivos empresariales que pertenecen a sectores comunes y que podrían compartir, por ejemplo, servicios comunes de tecnología? No sé si se refiere a proyectos más como viveros de empresas, ¿no? Como un poco donde podríais estar, o el sector privado de la vivienda, ¿no? No sé si habéis tenido alguna experiencia de que ya el mundo empresarial, no solo el público, sino que el mundo empresarial se empieza a interesar por estos productos.
Sí, hemos tenido más personalizados. Perdona, sí. pero que por otro lado, los servicios que se están ofreciendo a nivel tecnológico y tal, van precisamente por la individualización y la personalización y el atender, ¿no?, al cliente, que tiene sus nombres en inglés y todo esto, pero en cambio la arquitectura o el sector inmobiliario sigue como encallado, ¿no? Sí, hemos tenido aproximaciones, ¿no? y gente que nos ha pedido, al final no se ha acabado materializando. Sí que tenemos un caso de una vivienda, una promotora privada que está intentando arrancar un proyecto de este tipo cerca de Barcelona, y hemos tenido otras, incluso inmobiliarias grandes, que se nos han acercado, ¿no? Y es verdad que ves interés, ¿no? Y a veces creo que es un interés positivo, que puede ser positivo para la sociedad, ¿no? Y ofrecer como más alternativas en este caso, por ejemplo, de formas de vivir. A veces también nos da miedo que puede ir para el lado contrario o negativo, ¿no? Y sobre todo, no todos los proyectos, pero muchos proyectos que se etiquetan de co-living, por ejemplo, o hemos visto, ¿no?, proyectos o que son muy elitistas, o algunos que son de infravivienda, ¿no? Y que ven en nuestra aproximación y en nuestro tipo de proyectos una forma de hacer más dinero a costa de la gente con lo que tendría que ser un derecho, ¿no? Entonces, a veces hemos visto cómo puede torcerse hacia el lado que no nos gustaría que se torciera también, ¿no? Pero sí que se nos han acercado desde el mundo económico o empresarial algunos proyectos más bien intencionados, digamos. Muy bien, mira, Aurelia pregunta que cómo se ha estimulado la participación ciudadana, ¿no? ¿Cómo aproximáis a la gente a esas mesas a participar? A mí es el tema que más me cuesta, que yo creo que es el más difícil, ¿no? Y tenemos que incorporar gente de comunicación y a ver cómo lo hacemos bien, porque para mí es lo que decía antes, que un poco cuando un proceso la gente no se acerca, bueno, es un fracaso en cierta manera. Yo creo que ya solo el hecho de abrir las puertas, ¿no?, y las ventanas y que la gente se acerque, aunque sea poca, seguramente será un resultado más rico que si hemos estado 4 personas en un despacho encerradas, ¿no? Bueno, yo ahí creo que también hay ese peligro de quién está movilizado, ¿no? O sea, que movilizar a ciertas personas y que la participación acabe siendo ¿no?, la expresión de un grupo especialmente sensibilizado. Ahí tienes que ver entonces la legitimidad que tiene realmente ese grupo y entonces exacto, minimizarla, ¿no? Sí, que eso, que entre el grupo de personas que se te acercan tiene que, no puede ser dejado al azar sin observar al menos quién te viene en principio al azar, ¿no? Porque puede que no sea tanto al azar. Yo por eso últimamente estamos como trabajando mucho en intentar llegar a colectivos que ya estén organizados de alguna forma, ¿no? Como ponía el ejemplo, el más fácil es las escuelas y los institutos, porque tienes allí gente que está obligada a estar allí y que los puedes casi obligar a participar, ¿no? Sí, que al final son un reflejo, ¿no? Los alumnos de una escuela son un reflejo de la sociedad que vive en ese entorno. Pero como utilizar estos espacios o estas comunidades que ya existen e intentar hacerlas partícipes, ¿no? Y que realmente se adueñen del proceso, ¿no? Y se lo hagan suyo y que sean ellas las que difundan. O sea que ahora, por ejemplo, que con todo el tema de COVID no podemos tampoco juntarnos mucha gente, lo que hemos propuesto a los últimos ayuntamientos con los que hemos trabajado propuestas era hacer esto, ¿no? Como hacer como kits que la gente con su asociación de familias, con su grupo de deporte, con lo que sea, con sus comunidades, con sus grupos burbuja, puedan hacernos llegar sus propuestas, ¿no? Pensando que quizá ya hay comunidades que existen y que podemos acercarnos a ellas. Pero bueno, yo creo que también lo que pasa muchas veces es esto, que la pregunta planteada
quizá no es de suficiente interés para que la gente participe. Entonces, quizá no tenemos tampoco que plantear un superproceso de 4 tardes que estaremos allí porque la gente no tiene este tiempo o estas ganas de participar en este tema. Entonces, creo que es interesante pensar otras formas de escucha activa, ¿no? De cómo dejamos puertas abiertas para que la gente se comunique y nos haga llegar cosas que le preocupan, pero quizá no todos los temas tenemos que hacer un súper proceso participativo, porque la gente tiene el tiempo que tiene también y la energía que tiene. Y que incluso si quieres llegar a más gente, es eso, ¿no? También esta participación basada en quien tiene tiempo y la disponibilidad de ir, también te limita a quien puedes llegar, ¿no? Entonces, estas plataformas tecnológicas como Decidim o parecidas también pueden aportar otras miradas, ¿no? Sí, yo creo que por un lado está eso, el minimizar o el hacer más eficaces, ¿no? los procesos, sabiendo que el factor tiempo es importante, y por otro yo creo que la pregunta estaba como muy bien planteada, ¿no? Con esa palabra estímulo, ¿no? O sea, las preguntas también, las preguntas en función de cómo se lancen, ¿no? Las cuestiones en función de cómo se lancen pueden ser más atractivas o menos, ¿no? Esto lo estamos más que acostumbrados a verlo desde que la participación se ha convertido en la nueva sostenibilidad, ¿no? Como término, es que se ven muchos procesos que son para cubrir el expediente, ¿no? Para poder tener la medallita de que has participado, pero ni la pregunta ni las preguntas son estimulantes, ni se espera respuesta, sino eso, que está como lanzado al aire. Yo creo que también en los proyectos que se ve más que la persona que va a poder tener un impacto real en lo que va a pasar son los más apetecibles, ¿no? Si ves que o hay una idea de que yo voy a ir ahí y van a hacer lo que quieran después, la gente va a decir, ¿para qué dedico mi tarde yo a estar allí, ¿no? Bueno, pasamos así a otra. Yo a todos estos los organizadores que me corten, porque yo estoy aquí, además ya como en la oscuridad y tal, estoy aquí en la gloria. No sé hasta qué hora tenemos, pero yo sigo lanzando preguntas. Claudia Carrasquilla comenta, voy por riguroso orden, me acaba de aparecer otra en el chat, ahora voy al chat. Claudia Carrasquilla dice, ¿podrías comentar las metodologías que empleas o que empleáis para realizar los diagnósticos participados? Bueno, creo que esta pregunta da como hasta para otra charla, ¿no? Y has comentado un poco los juegos y estas cosas, pero si puedes profundizar un poquito. Sí, no, la verdad es que intentamos utilizar metodologías varias, ¿no? O sea que realmente nosotros también nos basamos mucho en una metodología dialógica, ¿no? De diálogo y de debate. Y si me permites lo conecto con lo que comentaba Jaume en el chat que he visto, Sí. que decía, ¿no? De lo que dice Sennett, de que no solo debemos escuchar, porque si no la gente pues nos acabaría diciendo que lo que quieren son urbanizaciones cerradas, ¿no? Y tiene mucha razón. De hecho, nosotros creemos mucho en una participación ligada con una transferencia de información también, de explicar todas las alternativas que hay ahí disponibles, ¿no? Y luego tú decidirás, pero yo quiero explicarte antes que no tienes por qué hacer lo que ya, o cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en una comunidad cerrada, por ejemplo, ¿no? Y esto lo ligo con lo que preguntaba Claudia, ¿no? De cómo hacemos las metodologías. Son mucho de debate y nos creemos, o sea, no, por ejemplo, no nos gustan las encuestas, estas cosas más unidireccionales, porque creemos que se pierde mucho del debate. Y los procesos o los proyectos más interesantes que hemos hecho, el mismo de la modelo que se enseñaba, ¿no? Era muy interesante ver cómo la gente cambiaba de opinión a lo largo del proceso. Y un ejemplo muy claro, un proyecto que nos contrató el ayuntamiento porque una asociación se puso en contra de un derribo de un teatro que era público y que estaba en muy mal estado. Entonces, como para tranquilizar un poco a los vecinos, nos llamaron a nosotros y después al final del proceso se decidió tirar el teatro, porque todo el mundo estaba era unánime, porque trajimos todas las alternativas, cuánto costaba hacer la reforma, qué era lo importante de mantener el teatro o qué cosas tenían valor,
cuánto costaba, ¿no? Nos íbamos a gastar 4 millones en rehabilitar un teatro que no tenía mucha calidad, 4 ladrillos ¿no? Que lo que era interesante era la memoria del teatro, no el edificio. Íbamos a tener un teatro enorme en un pueblo pequeño que no iban a utilizar nunca. Y al final se dieron cuenta, pues es verdad, pues vamos a tirar el teatro. Y nosotros llegamos allí para tranquilizar a los vecinos que estaban en contra de tirar el teatro, ¿no? Entonces, las metodologías que utilizamos son normalmente de diálogo, de poder debatir y mostrar nosotros también nuestro conocimiento, ¿no? Las alternativas que damos. Claro, sí, realmente, bueno, es esto que metodologías más individuales llegan a suma de a asuntos cuantitativos, ¿no? Pero la vida urbana no es solo cuantitativa y muchas veces es que ni un poco, ¿no? Es cualitativa, es convivencia. Entonces, claro, utilizar metodologías que enfrenten opiniones, pues da resultados, Sí. ¿no? Y en algunos más procesos, apegados. En muchos procesos hacemos como evaluaciones, ¿no? Al final y preguntamos, una pregunta que te muestra mucho esto también. ¿Tú crees que el resultado, como el resultado responde a tus necesidades o es una pregunta y el resultado responde a lo que quería el grupo? Y obviamente lo que quería el grupo siempre está mejor puntuado que lo que uno quiere, ¿no? O sea, la gente entiende, vale, no ha salido lo que yo quería, pero responde realmente a lo que está pidiendo la gente, ¿no? Entonces, esto, si es unidireccional, no lo consigues tampoco, ¿no? Claro. Bien, bueno, aquí vemos varias preguntas de Isabel que no sé si pasa, porque la primera es como muy amplia y encima además creo que no conoces Molina, de Segura. Entonces, pero yo creo que la segunda también es como muy precisa y muy interesante, ¿no? La vivienda cooperativa suele ser para personas o colectivos con un buen nivel adquisitivo. ¿Cómo negociarlas con las administraciones para que puedan tener acceso a la mayoría de las personas y haya implicación de las distintas administraciones, ¿no? Cómo hacer vivienda pública en determinados ámbitos socioeconómicos, ¿no? Sí, es un tema que nosotros estamos ahora muy metidos, ¿no? Y hemos estado publicando, os pasaría el enlace, bueno, en la web de la Dinamo, que es con quien trabajamos mucho, están en nuestra página web, hay documentos, lo que pasa es que están en catalán. Pero hemos estado como haciendo bastante lobby de cómo hacer que este modelo sea más accesible justamente a las capas que más lo necesitan, ¿no? Porque es verdad que ahora, tal como está, requiere sobre todo de unos ahorros previos, luego unas cuotas que sí que son parecidas a una vivienda social, e incluso de un capital social, ¿no? De un conocimiento que no todo el mundo tiene. Entonces, nos hemos fijado sobre todo en Uruguay que allí la vivienda cooperativa es vivienda para clase popular, que no tiene nada, que no tiene ni trabajo estable, sí, de hecho, legal. Allí manejan hasta la autoconstrucción, ¿no? Entonces se basan mucho en que en lugar de poner ahorros, pones horas de construcción y llegan realmente a todas las capas, ¿no? Y también porque hay ayudas públicas, ¿no? Y es un poco lo que estamos reclamando ahora. Aquí en Cataluña ya hay ayuntamientos como el de Barcelona, Manresa y otros que están cediendo solares o edificios, ¿no? Que son solares de vivienda pública, por lo tanto quien va a vivir allí tiene que cumplir cánones de criterios de vivienda social. También hemos conseguido que el Instituto Catalán de Finanzas también dé créditos a cooperativas a un interés ventajoso, pero también harían falta subvenciones para gente que realmente no se lo puede permitir, ¿no? Porque no tiene por qué ser excluyente. Y hemos visto que en Alemania también, por ejemplo, se hace así, se hace con subvenciones. Y otra parte interesante que hemos visto en varios países, en Uruguay, en Alemania, en Inglaterra, es la parte técnica también, ¿no? La que nos toca a nosotros, cómo se homologan o se hace un seguimiento estandarizado, ¿no? O con agentes reglados de toda la parte técnica, ya sea arquitectónica, legal, jurídica. Hay como unos equipos ya conformados que se dedican a esto y que están acostumbrados a trabajar con este tipo de clientes, que no es un cliente único, ¿no? Que tienes que trabajar con una comunidad,
durante varios años, aguantar este ritmos de trabajo, ¿no? Y de demanda de información. Y esto es interesante también, ¿no? Y que quizá aquí tampoco está. Entonces, bueno, ahora justo estamos en el sector aquí en Cataluña trabajando, intentando desarrollar como un marco legal propio que determine todas estas cosas para que realmente llegue a más capas de la población. Sí, sí. Esta última parte sí que me ha dado envidia cuando pienso en lo que están en esta región los políticos ahora mismo. Pero bueno, pasemos. Bien, pero no, precisamente, mira, esta última pregunta de Isabel también viene un poco por ahí. Yo creo que también la respuesta es más genérica y empieza por algo tan genérico como votar y votar a quien crea en estas cosas de verdad, ¿no? Pero supongo que bueno, supongo no, sé que hay más posibilidades, ¿no? Dice Isabel, el problema de Molina es que tiene una gran cantidad de viviendas vacías en el casco urbano, que los barrios antiguos, por el mal urbanismo a la carta que se hizo a partir de los años 70, pues eso, es una ciudad con graves problemas urbanos, ¿no? Y se necesita con urgencia que nuestros políticos sean conscientes del problema y lo aborden. ¿Cómo lo conseguimos, la ciudadanía? Esta pregunta no es como técnico, es como ciudadano. Como ciudadano, ¿no? No, pero incluso yo creo que como técnico, o sea, que esta alianza entre técnicos conscientes, ¿no? O activistas y ciudadanía es muy, en la historia se ha demostrado siempre muy beneficiosa, ¿no? Aquí en Barcelona tenemos al lado Santa Coloma, ¿no? Donde Zaida fue directora de urbanismo, que tuvo un plan popular en los años 70 por un arquitecto que se involucró y hizo un plan alternativo al plan que se estaba proponiendo, ¿no? O en nuestro caso, en mi proyecto, yo lo vi muy claro, en el de la Yata Chansenka, cuando los vecinos llegaron con mi proyecto, que era un tocho así, al ayuntamiento, que no tenía ni una página escrita sobre qué iba a hacer con ese edificio, no tenían más alternativa que decir que la ciudadanía tenía razón, ¿no? Y en Can Batlló, que es una fábrica donde está situada la borda, con la que trabajamos mucho, ha sido algo parecido, ¿no? Que con nuestras propuestas de... Armarse, ¿no? Yo creo que bueno, siempre lo digo, que uno de los valores o de las cosas valiosas, más que valores, de las cosas valiosas de los procesos de participación no es solo el conocimiento que adquirimos, ¿no? Los diagnósticos, como decía Claudia, sino también que de alguna manera se empodera a los ciudadanos que han participado con conocimiento y como con empoderamiento para exigir ciertas cosas o incluso para haberse conocido, ¿no? Como tú decías antes. Es que poner a gente distinta en una mesa a pensar sobre lo mismo, pues los estás armando de argumentos y de grupo, ¿no? De conciencia de grupo. Y con eso ya empiezas no a ser un individuo que piensa que algo está mal, sino a ser un grupo que no solo piensa que algo está mal, sino que además sabe las razones, a pensar en posibles soluciones. Y bueno, y la siguiente es llamar a aporrear la puerta de los administradores, ¿no? Creo que también estamos en un momento distinto de hace 40 años con las asociaciones de vecinos, ¿no? Que eran como entidades que agrupaban a mucha parte de la comunidad con una visión más holística, y ahora, desgraciadamente o no es así, ¿no? Ahora mismo estas asociaciones a veces han perdido esta energía, esta representatividad, pero en cambio están emergiendo gente con objetivos muy concretos y que lo tiene muy claro y sabe mucho, ¿no? Aquí en Barcelona, por lo menos, por ejemplo, los últimos meses están cogiendo mucha fuerza las asociaciones de familias de las escuelas, cortando las calles para que se peatonicen enfrente de las escuelas, ¿no? Y se han organizado todas las escuelas y un mismo día cortan todas las calles de Barcelona enfrente de sus escuelas para que las corten. Y esto luego conectado con los de los carriles bici, no sé qué, o sea, yo creo que ahí es donde tenemos que tirar también, porque quizá no tenemos estas comunidades más transversales, pero en cambio tenemos gente que sabe mucho de un tema concreto, ¿no? En Barcelona la gente que va en bici sabe mucho cómo quiere que sean los carriles bici. Pues, jolín, escuchemos a esta gente, ¿no? Y integrémoslo en cómo hacemos los carriles bici. Sí, y mira,
Bueno, por ahora creo que hay una última pregunta que estaba en el chat. Vamos a ver, y sin esto cerramos con esta, ¿no? Dice José Cano Martínez, dice, gracias por esta actividad, insistiendo con la legitimidad de la participación, ¿cómo se puede equilibrar la fuerza de la participación con la extensión de las necesidades? El tema de dejar puertas abiertas, ¿cómo? Hay grupos sociales que no están atentos a estas iniciativas, pero están dentro de la problemática, ¿no? Esto lo hablábamos un poco antes, ¿no? Como quién participa, cómo estimulamos la participación, cómo hacemos justa la participación o cómo la hacemos más que justa representativa, ¿no? Yo también no tengo una respuesta súper concreta porque no lo hemos podido poner en práctica, tampoco trabajamos dentro de la administración, ¿no? Pero es una sensación que he tenido mucho de cuando nos vamos a un barrio, a una plaza, a un mercado, a hablar con la gente y preguntarle, ¿no? Y cuando justamente vas a buscarlos, ¿eh? Cuando no son tantos los que vienen. Y su respuesta es como, pero si eso ya le decimos, es que ya he enviado 3 instantes al ayuntamiento y no me hacen caso. Y tú piensas, jolín, pero que hay como una disfunción, ¿no? Entre todas las ventanas que tiene la administración, ¿no? Todas las oficinas de no sé qué, que reciben mucha información y no está llegando, ¿no? O no se está. Y a mí me frustra mucho cuando voy a sitios y pregunto cosas y, claro, tengo esta respuesta y yo hago de ayuntamiento y tengo que recibir esta queja, ¿no? Y pienso, es que es verdad, es que tú ya has participado de alguna forma y no se te ha escuchado. Obviamente, si ahora te pregunto qué le pasa a esta plaza y me dices es que ya he enviado 3 instancias, no me vas a participar alegremente. No sé. Y también, bueno, nosotros también hemos vivido a veces, ¿no? Yo creo que también se está abriendo, ¿no? Como ese melón de la complejidad, de que los procesos complejos no pasa nada, pueden ser complejos. Pero también venimos de una administración, a nosotros nos ha pasado en alguna ocasión, o siempre cuando hemos hecho procesos o participado en algún proceso, entramos en los ayuntamientos y hacemos mesas con los técnicos y siempre nos pasa lo mismo, que nos sorprende que son células estancas. Entonces tú a lo mejor le has contestado o has hablado sobre esa plaza cuando han venido desde cultura, por ejemplo, a preguntar sobre la plaza o le has mandado tu instancia a urbanismo. Pero la información que tiene urbanismo no pasa por servicios sociales, no llega a cultura y, ¿no? Y son como células totalmente estancas dentro de la administración, y yo creo que eso es algo que para gestionar la realidad compleja en la que vivimos hoy en día y que son las ciudades, porque son realidades complejas, esto tiene que empezar a fluir, ¿no? Y las paredes estancas estas que tienen o que existen entre ámbitos dentro de la administración para poder dar respuesta a los temas urbanos tienen que hacerse más transpirables, ¿no? Y que las informaciones fluyan o que haya mecanismos de supervisión general y no que todo acabe en tu pestaña de tu página web, ¿no? Servicio de urbanismo, servicio de no sé qué, y ahí acaba todo, ¿no? Y quizá esta es una vía. A ver, que de repente están pasando por aquí más cosas. Juan Francisco Zapata. Hola, Juan Francisco. Dice Juan Francisco, en una sociedad que tiende al individualismo y a la soledad, con todos los problemas que esto implica, el título de la charla Vivienda para construir comunidad aparece muy atractivo para muchas personas que aspiran a otra clase de relación humana y vecinal. Pero esto, que parece un ideal para estar en la vida urbana, evidentemente puede presentar enormes problemas con de relación entre los vecinos de estas comunidades. ¿Cómo prever que esto no ocurra? ¿Se proyecta algún tipo de selección para la admisión de personas interesadas en participar en estas comunidades? ¿Qué experiencia existe de esto? Sí, es todo un tema. Aquí en La Borda no lo tenemos, para mí, bien resuelto, porque ahora mismo es una lista abierta que el primero que está en la lista de espera, si se vacía un piso, sería el que entraría.
Hay otras comunidades que lo hacen más selectivo, ¿no? Por ejemplo, comunidades que se han envejecido mucho, pues cuando se abre una vivienda buscan a una persona joven. Incluso hay como procesos de selección un poco, ¿no? O periodos de prueba, porque realmente la componente humana es muy importante, ¿no? Y puede, una persona muy tóxica puede destrozarte esta comunidad. También en nuestro caso, y yo creo que la mayoría de proyectos que conocemos hacen cosas parecidas, aquí tenemos una comisión de convivencia, que es un poco la que se encarga de temas convivenciales y también de conflictos pequeños que pueda haber. Incluso si algún conflicto se prevé que es muy grande o que es muy difícil separarse de vecino y juez o mediador, incluso en algunos casos se ha contratado una persona externa para ayudar en conflictos pequeños, ¿no? Porque obviamente los conflictos existen, como pueden existir en otras comunidades, pero aquí lo importante es que se afrontan, ¿no? Y que no decides, mira, pues ya grito a esta persona o no la veo o lo que sea. Se intenta que al menos se pueda convivir con tu vecino. Y es que es un temazo, como perdamos la capacidad de resolver nuestros conflictos haciéndolos desaparecer, es que la bola será cada vez más grande, ¿no? Nos será más difícil cada vez convivir. Yo creo que quizá, no sé, ¿no? Quizás es un tema cultural de este país o no, o del mundo en el que vivimos, pero sí, parece que el conflicto se ha convertido en un concepto negativo y el conflicto per se se resuelve de una manera negativa o se resuelve de una manera positiva, pero per se no lo es, ¿no? Y quizá comunidades como o sea, que aprendamos o que se generalizase más vivir en comunidades como esta, como sociedad, nos haría más dialogantes y más tolerantes que vivir en unidades en las que no es que no haya conflictos, si los hubiera, ¿cómo se resolverían? Porque no hay el diálogo y esto pasa lo mismo con el espacio público cuando se sectoriza, ¿no? Los perros aquí, los niños aquí, los ancianos aquí. Y dices, ¿y cómo aprendemos a convivir y a resolver nuestras fricciones si no es practicando, ¿no? Entonces, bueno, tiene como la doble lectura de, este tema de la convivencia puede ser peligroso o este tema de la convivencia es educativo, es necesario, nos arma, ¿no? O nos alimenta. Interesante. Bueno, a ver, que yo me vengo arriba, ya no salió más. Juan Francisco Zapata, creo que, no sé si hay más preguntas, me parece que no. No sé si alguna de las que ya hemos escrito en el chat. Sí, es verdad, como ya la introdujiste tú, venga, llama, dila tú en directo. Buenas. No. No, creo que Carlos Carlos la introdujo bien. Sí, las habéis contestado. Las que había escrito yo en el chat las habéis contestado perfectamente. Pues nada, Carlas, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hoy cerrábamos este ciclo de sociedades innovadoras para ciudades de futuro. Ha ido pasando gente interesantísima. Hoy hemos terminado con el tema de viviendas que había salido en distintas charlas y lo hemos cerrado hoy. Nos has dejado muchas puertas abiertas y muchos temas que pensar. Vete a saber si sale alguna cooperativa por aquí, Molina. Yo he visto preguntas que iban como muy dirigidas. Bueno, en cualquier caso, ha sido un placer tenerte aquí, escucharte, que nos contases del proyecto de la cooperativa, pero después también el proyecto participativo con la Model. Y nada, pues también emplazar a todos los amigos que nos acompañan, que hoy cerramos este ciclo, pero ya estamos organizando más conferencias para más adelante. Y ya las anunciaremos vía el Ayuntamiento de Molina, vía la cátedra o bueno, vía todas las redes sociales. También la conferencia, hoy teníamos los que seguíamos vía Zoom, pero el ayuntamiento también la había puesto online en su Facebook. Y en breve, en un par de días o así, la colgaremos en su canal de YouTube, o sea que a nuestros estudiantes que hoy no han venido, porque he pasado lista yo de algunos,
les podremos pasar luego la conferencia también. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Carlas por haber venido aquí a Molina y contarnos la experiencia de Barcelona. Muchísimas gracias Patricia y muchísimas gracias a todos los asistentes que al final nos animáis a seguir trabajando en ello y vaya, y estar aquí hablando de temas tan interesantes. Y aprendiendo y estimulándonos, ¿no? Todo esto requiere, Carla seguro que lo sabe, todo esto requiere mucho estímulo, ¿no? El activismo requiere de vitaminas para hacer músculo. Alimentarse, sí, sí. Bueno, está claro, todos los conferenciantes nos han traído vitaminas, porque yo acababa de cada conferencia y pensaba, ostras, qué chulo, tenemos que hacer esto. Yo ya estaba pensando en cosas que teníamos que hacer. Y cada uno de vosotros que habéis venido aquí a contarnos, bueno, yo creo que estoy hablando por mí, pero y por todos los que están aquí acompañándonos, que nos dejáis puertas abiertas que pensar y decir, mira, en Molina podríamos hacer esto, en Murcia podríamos hacer eso, podríamos hablar con el político a ver si conseguimos no sé qué. Pues nada, yo creo que se han cumplido las expectativas de lo que quería hacer este ciclo, es como activar un poco a la sociedad, hacernos pensar. Y nada, yo estoy encantado de haberte tenido aquí con nosotros y vaya, que seguiremos. Y seguro que a lo mejor te encargamos alguna cosa para hacer, alguna cooperativa, porque a lo mejor sale algún encargo de aquí. Os he dejado en el chat el enlace a la Dinamo, que es la fundación con la que trabajamos, y el apartado que tiene de publicaciones, por si queréis empezar a mirar de qué va esto de la he visto que, bueno, Claudia Carrasquilla hablaba de metodología. En alguno de los libros yo creo que explicáis bastante bien la metodología y el que habéis escrito vosotros y que lo tenéis colgado en la página web, ese no solo está en catalán, creo que está en varios idiomas. Está en castellano y en inglés también. Os pongo ahora mismo el enlace aquí también y así, si queréis descargar, se puede descargar. Pues nada. Gracias, Jaume y Carla. Patricia. Un abrazo. Nos vemos, a ver si un rato nos vemos por Barcelona. Sí. O vienes tú aquí. O podemos venir a Murcia también. Eso. Buenas noches a todos. Hasta luego. Noches. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Adiós.